Imaginen por un momento que están conduciendo de noche, en una carretera solitaria. De repente, entre los árboles ven una figura. No es un animal, no es una persona. Es algo más, algo enorme, con grandes alas plegadas y dos puntos rojos que brillan en la oscuridad. No se mueve, no los persigue, no hace ningún sonido. Simplemente está ahí, observando. Y al verlo, sienten un terror que no se parece a nada que hayan experimentado antes. Una presión en el pecho, la sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Esta es la experiencia que cientos de personas en todo el mundo han reportado durante décadas. Y a esa figura imposible, a esa entidad silenciosa, se la conoce como el hombre polilla. Su leyenda moderna no nace de un libro antiguo o de un cuento de terror, sino de eventos reales que marcaron a toda una comunidad y que desde entonces parecen repetirse una y otra vez. Para entender el origen de este miedo, tenemos que viajar a la década de 1960, a un pequeño y tranquilo pueblo de Virginia Occidental llamado Point Pleasant. Durante 13 meses, entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967, la vida de sus habitantes cambió para siempre. Todo comenzó con dos parejas jóvenes que conducían cerca de una antigua planta de explosivos abandonada, una zona que los locales llamaban el área TNT. De repente, los faros de su coche iluminaron algo que desafiaba toda lógica. Una figura humanoide de más de 2 metros de altura, con unas alas gigantescas plegadas a su espalda. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 círculos rojos, hipnóticos y brillantes que parecían arder en la oscuridad. La criatura no caminaba como un humano, ni volaba como un pájaro. Se movía de una forma extraña, antinatural, casi flotando sin esfuerzo, mientras los seguía a una velocidad increíble por la carretera. Los jóvenes, aterrorizados, pisaron el acelerador y huyeron hacia el pueblo, pero la figura los persiguió, manteniéndose a la par del coche incluso cuando superaban los 160 kilómetros por hora. No intentó atacarlos, simplemente los acompañó, como una sombra silenciosa, hasta que llegaron a los límites del pueblo, donde desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Cuando llegaron a la comisaría, estaban en estado de shock. El sheriff, al principio escéptico, se dio cuenta de que no estaban mintiendo. Su miedo era demasiado real. Al día siguiente, la historia apareció en los periódicos locales, y lo que podría haber sido un incidente aislado se convirtió en un fenómeno masivo. En los días y semanas siguientes, los reportes se multiplicaron. Policías, bomberos, familias enteras, personas de todas las edades y profesiones comenzaron a ver a la misma criatura. Las descripciones eran increíblemente consistentes. Una figura alta y oscura, con alas enormes y esos mismos ojos rojos y penetrantes. Algunos lo vieron posado en tejados, otros cerca de puentes y muchos en la misma área TNT donde todo comenzó. Pero los encuentros no eran solo visuales. Quienes lo veían reportaban una serie de efectos físicos y psicológicos profundamente perturbadores. Hablaban de una sensación abrumadora de pánico, una presión en el pecho que les dificultaba respirar. Sufrían náuseas, mareos y dolores de cabeza intensos. Durante días, incluso semanas después del avistamiento, no podían dormir. Tenían pesadillas recurrentes con esos ojos rojos. Sentían una paranoia constante, la impresión de que seguían siendo observados, incluso dentro de sus propias casas. El fenómeno no se detuvo ahí. Empezaron a ocurrir cosas extrañas por todo Point Pleasant. Las radios y televisiones emitían estática y sonidos metálicos inexplicables. Los teléfonos sonaban en mitad de la noche, pero al contestar solo se oía un zumbido agudo o silencio total.
Las baterías de los coches se descargaban sin motivo. Los relojes se detenían. Era como si la presencia de esta criatura estuviera alterando la realidad misma del pueblo. Aparecieron también los llamados hombres de negro. Personas extrañas, vestidas con trajes oscuros impecables, que se presentaban en las casas de los testigos. No se identificaban como agentes del gobierno, pero hacían preguntas muy específicas sobre los avistamientos, advirtiendo a la gente que no hablara más sobre lo que habían visto. Su comportamiento era robótico, antinatural, y su presencia solo añadía más misterio y miedo a la situación. Durante más de un año, Point Pleasant vivió bajo la sombra del hombre polilla. La gente tenía miedo de salir de noche. La comunidad estaba en un estado de tensión constante. Todos se preguntaban lo mismo: ¿qué era esa criatura y qué quería? No parecía tener intenciones hostiles directas. No atacaba, no hablaba, no interactuaba. Simplemente observaba. Era un presagio. ¿Pero un presagio de qué? La respuesta llegó de la forma más trágica posible. El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, el puente que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó repentinamente en plena hora pico. Docenas de coches cayeron a las heladas aguas del río Ohio. La tragedia fue devastadora. 46 personas perdieron la vida. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. En los días previos al colapso, múltiples testigos, de forma independiente, afirmaron haber visto al hombre polilla cerca del puente, posado sobre su estructura, observando el tráfico. Parecía estar vigilando, esperando, y después de la catástrofe, algo aún más extraño sucedió. Los avistamientos cesaron por completo. El hombre polilla desapareció de Point Pleasant tan abruptamente como había llegado. Las llamadas extrañas se detuvieron. Los hombres de negro no volvieron. El pueblo quedó marcado por la tragedia, pero la presencia paranormal se desvaneció, como si su propósito se hubiera cumplido. Esto llevó a una pregunta inquietante. ¿El hombre polilla causó el colapso del puente o estaba intentando advertir a la gente sobre la tragedia inminente? No hay una respuesta clara. Algunos creen que era una entidad malévola que se alimentaba del miedo y el sufrimiento. Otros, una teoría más extendida, sostienen que era una especie de mensajero, una entidad incapaz de comunicarse directamente, cuya aparición era la única forma de señalar un desastre futuro. Lo que hace que el fenómeno del hombre polilla sea tan aterrador es que no terminó en Point Pleasant. Años más tarde, el patrón comenzó a repetirse en diferentes partes del mundo, siempre ligado a grandes desastres. Se reportaron avistamientos de una criatura con la misma descripción antes del desastre de la central nuclear de Chernóbil en 1986. Testigos en Alemania afirmaron haberlo visto antes de un terrible accidente minero. Apareció en informes previos a grandes terremotos y tsunamis. Incluso se ha vinculado con los atentados del 11 de septiembre, donde algunos trabajadores de emergencias describieron una extraña sombra alada sobre los escombros. En muchos de estos casos, los testigos ni siquiera conocían la leyenda de Point Pleasant, y aún así describían exactamente lo mismo: la figura humanoide, las alas, los ojos rojos y, sobre todo, esa sensación visceral de que algo catastrófico estaba a punto de ocurrir. Entonces, ¿qué es el hombre polilla? Las teorías son tan variadas como los avistamientos. Algunos criptozoólogos creen que podría ser una especie desconocida, quizás una mutación o una criatura prehistórica que ha logrado sobrevivir oculta. Escépticos proponen explicaciones más mundanas, como la identificación errónea de una lechuza o una grulla, magnificada por la histeria colectiva.
pero esta explicación no cuadra con la consistencia de los relatos, ni con la altura y la forma antinatural de la criatura. Otras teorías se adentran en lo paranormal y lo psicológico. Algunos investigadores, como el famoso John Keel, quien documentó exhaustivamente los eventos de Point Pleasant en su libro Las profecías del hombre polilla, sugirieron que no se trata de una criatura de carne y hueso. Keel creía que era una entidad interdimensional, un ultraterrestre que puede manifestarse en nuestro plano de realidad en momentos de alta tensión energética, como justo antes de un desastre. Esta idea explicaría por qué puede aparecer y desaparecer a voluntad, por qué parece desafiar las leyes de la física y por qué su presencia causa interferencias electromagnéticas. No sería un ser de nuestro mundo, sino un visitante de otro, un observador silencioso de nuestros momentos más oscuros. Hay otra teoría, quizás aún más perturbadora, la que sugiere que el hombre polilla es una manifestación psíquica colectiva, una forma física que toma el miedo y la ansiedad de una comunidad ante un evento catastrófico inminente que se siente a nivel subconsciente. Sería, en esencia, la encarnación de nuestro propio terror, un arquetipo que emerge del inconsciente colectivo cuando el desastre es inevitable. Esto explicaría por qué solo algunas personas pueden verlo. Quizás aquellos con una mayor sensibilidad psíquica son capaces de percibir esta advertencia que flota en el ambiente, dándole la forma de esta figura aterradora. Lo más fascinante y siniestro es el efecto que deja en quienes lo han visto. Muchos de los testigos de Point Pleasant y de otros lugares desarrollaron una obsesión posterior con el fenómeno. Se convirtieron en investigadores aficionados, buscando patrones, conectando eventos, esperando la próxima aparición. Es como si el encuentro con la entidad no solo los asustara, sino que les dejara una marca, una conexión con el fenómeno que los obliga a seguir mirando hacia la oscuridad. El hombre polilla no es un monstruo típico, no ataca, no gruñe, no deja huellas físicas. Su terror no reside en lo que hace, sino en lo que representa. Es un símbolo del desastre inevitable, un espectador silencioso de la fragilidad humana. Su aparición es como el silencio que precede a la explosión, el momento en que la tensión es tan alta que casi se puede tocar. La verdadera pregunta no es qué es el hombre polilla, si es un animal, un espíritu o una alucinación. La verdadera pregunta es por qué aparece. ¿Es una advertencia, una condena o simplemente un reflejo de la oscuridad que precede a la tragedia? Si el patrón es real, entonces su leyenda está lejos de terminar. En algún lugar del mundo, quizás ahora mismo, alguien está mirando hacia la noche y viendo dos puntos rojos que le devuelven la mirada. Y si es así, significa que el desastre ya está en camino. El hombre polilla solo está ahí para observar. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo video.